Hola a todos, este video es la segunda parte del video de choques culturales, ¿vale? Si está interesado en el primer video, haga clic aquí o aquí. Recibí tantos comentarios, preguntas y respuestas interesantes. Agradezco todas sus respuestas y puntos de vista. Algunos comentaristas han preguntado sobre otros choques culturales de los que no hablé. Hay algunas personas que han decidido fijarse en que me llamo afroestadounidense. Continúan diciendo cosas como que deberías decir que eres estadounidense. Dicen que llamarme afroamericano es divisivo. ¿En serio? ¿En serio? Afroamericano es divisivo. ¿En serio? Aquí en España he escuchado que la gente usa el término moro para referirse a otras personas. ¿Qué significa moro? Dime en los comentarios. ¿Qué significa moro? Lo he visto y escuchado para referirse a personas sobre las que hacen ciertas suposiciones. ¿No? En mi opinión, estos términos no siempre son positivos o neutrales. Si eres moro, también eres español, o te despojan de la ciudadanía, o quizás no puedes ser español y ser moro. ¿Puede ser ambos? ¿Puede ser? ¿Y los gitanos son españoles? ¿Qué significa ser gitano? ¿Qué significa ser gitano? ¿Por qué simplemente no son españoles? ¿Por qué tenemos la palabra gitano? Si bien puede haber experiencias compartidas de todas las personas españolas, puedo imaginar que hay experiencias distintas para las personas que los españoles llaman moro o gitanos. Escriba sus comentarios a continuación. De todos modos, hablaré específicamente sobre dos choques culturales en este video y al mismo tiempo convertiré esto en un proceso de aprendizaje para todos nosotros, ¿vale? Quiero que este espacio sea una comunidad donde podamos aprender sobre la cultura y las experiencias de los demás. ¿Ok? Continuamos. La primera es propinas. Propinas en inglés, tips, propinas. Pago de propinas en restaurantes o por otros servicios. Esto es más común en los restaurantes. En los Estados Unidos pagamos propinas. Es parte de la cultura, básicamente. Es parte de la cultura. Así es como sucede. Entras en un restaurante, comes tu comida y pagas por la comida. ¿Crees que has terminado, verdad? No. Por lo general, hay un espacio en el recibo que dice propina. Propina, un espacio en el recibo. Sí, tienes que pagar propina. Aunque la propina es técnicamente opcional, se considera de mala educación si no la paga. Sí, es como más o menos mala educación. Y algunas personas no pagarían la propina si el camarero o la camarera fuera grosero o malo. ¿Ok? La propina suele estar entre el 15 y el 20% de su monto total. La primera pregunta es, ¿cuál es la historia de las propinas? Es raro, ¿no? ¿Cuál es la historia de las propinas? La guerra civil en los Estados Unidos fue entre 1861 a 1865. Al final de la guerra había muerto aproximadamente el 2% de la población. La causa principal de la guerra fue el estado de la esclavitud, especialmente la expansión de la esclavitud en territorios adquiridos debido a la compra de Luisiana de Francia. ¿Vale? Algunos estados querían mantener la institución de la esclavitud. En vísperas de la guerra civil, 4 millones de los 32 millones de estadounidenses eran afroamericanos esclavizados. La mayoría de ellos se centraron en el sur
del país. Entonces, como puede imaginar, esto era un gran negocio, el negocio de esclavizados en ese momento, y beneficio a muchas personas, ¿ok? Al final de la guerra civil significó que muchas personas fueron liberadas y los únicos trabajos que las personas anteriormente esclavizadas podían encontrar eran trabajos de servicio que dependían de las propinas, ¿vale? Estas personas anteriormente esclavizadas solo podían encontrar los trabajos que dependían de las propinas porque nadie los contrataría. Así que tenían que depender de que el público les diera lo que pensarán que era bueno. ¿Ok? Las empresas descubrieron rápidamente que podían ahorrar significativamente en salarios laborales si contrataban a estas personas para trabajar en restaurantes, estas estaciones de tren y otros trabajos en los que interactuaban con el público. Los dueños de los negocios no tendrían que pagarles a estos afroamericanos. Entonces, aunque la ley decía que los afroamericanos eran libres, técnicamente no lo eran. Siguieron siendo una clase baja que solo podía ganarse la vida cuando la gente tenía ganas de pagarles. Así que las propinas se hicieron frecuentes. Lo curioso fue que estaba prohibido en algunos estados del sur. No fue prohibido porque estuvieran preocupados por el bienestar de los afroamericanos. Fue porque no querían que los blancos les dieran dinero a los afroamericanos. Curioso, ¿huh? Entonces, para aquellos de ustedes obsesionados con términos y terminologías en lugar de cuestiones concretas, si quisieran resolver un problema obvio de racismo profundo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Dices, oh, queremos prohibir esta práctica contra los afroamericanos sin nombrarlos como afroamericanos. Solo dice, queremos prohibir la práctica contra los estadounidenses. No, afroamericano es divisivo. Pero tenemos miedo para decir afroamericanos, es afroestadounidenses, americanos, estadounidenses. ¿Y eso soluciona el problema? Por favor, por favor. Así empezó la propina y se popularizó y se codifica. Si visitas los Estados Unidos y comes en un restaurante, puede preguntar, ¿por qué tengo que pagar más? ¿Por qué tengo que pagar más? El salario mínimo federal en los Estados Unidos es de $7.25 por hora. Pero si usted es parte de la industria de servicios que depende de las propinas, el salario mínimo es de $2.13 por hora. $2.13. ¿Cómo se puede imaginar? Esta situación es propicia para la explotación de los trabajadores. Y como puede imaginar, a los trabajadores de restaurantes se les puede pagar legalmente menos del salario mínimo federal. Por aquí en España, dar propina no es parte de la cultura, aunque creo que puedes dar propina si quieres, pero no se espera. No sé, dime en los comentarios si me equivoco, no sé. Sin embargo, creo que los trabajadores de servicios, tanto en España como en los Estados Unidos, deberían poder ganar más dinero de todos modos, pero ese es un tema para otro día, ¿vale? El próximo choque cultural: manifestaciones. 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 Es interesante porque creo que he visto más
manifestaciones solo en el último año de las que he visto en 10 o tal vez 20 años en los Estados Unidos. Me parece que aquí en España, si la gente cree en algo, no importa cómo banal o pequeño, a quien más se le ocurra, si juntas, van a las plazas. Tienen sus pancartas y protestan, ya sea por los altos costos de la electricidad, mejores condiciones de trabajo para los trabajadores agrícolas, la guerra en Ucrania, la devastación en Palestina. Lo he visto todo aquí, todo. Por supuesto, también hubo grandes manifestaciones en los Estados Unidos. Hubo manifestaciones de movimientos masivos durante la década de los 60, durante el movimiento de derechos civiles. Como muchos de ustedes habrán visto, hubo manifestaciones masivas contra la brutalidad policial en los Estados Unidos más recientemente. ¿Ok? En 2020, un hombre afroamericano fue asesinado por un oficial de policía en Minneapolis, Minnesota, a plena luz del día. A plena luz del día. ¿Cuál fue su delito? Se sospecha que usó un billete de $20 falsificado. El oficial de policía criminal en este caso se arrodilló sobre el cuello y la espalda de Floyd, George Floyd, ¿sí? el hombre, durante 9 minutos y 29 segundos. Arrodilló sobre el cuello y la espalda durante 9 minutos y 29 segundos. ¿Por qué? Por $20. $20. Lo trató como a un animal. Nadie se arrodillaría así en el cuello de un perro. Nunca debes tratar a un animal así. Nunca. Imagina eso. Se arrodilló sobre su cuello y le apagó la vida. Ese era un ser humano. Tenía una familia que lo amaba. Después de su asesinato, las manifestaciones contra la brutalidad policial, especialmente hacia los afroamericanos, se extendieron rápidamente por todo Estados Unidos y el resto del mundo. Sus últimas palabras, George Floyd: no puedo respirar, no puedo respirar, I can't breathe. Estas manifestaciones fueron específicamente contra la brutalidad policial contra los afroamericanos. Así que nuevamente les pregunto a aquellos de ustedes que cuestionan terminologías en lugar de problemas reales, ¿cómo abordaría esos problemas? De nuevo, aunque hay grandes manifestaciones en los Estados Unidos, he visto muchas más manifestaciones aquí en España, donde la gente habla de temas que les importan. Así que mi gente, enfóquense en lo que importa, ¿vale? Dile a tus seres queridos que los amas. Hasta la próxima, cuídate.